Suelos del Gran Buenos Aires Norte. Bueno, vamos a comenzar explicando qué es lo que entendemos los ingenieros por suelo. Para nosotros cualquier partícula de menos de 75 milímetros, o sea 3 pulgadas de diámetro, es un suelo. Algo que sea más grande lo llamamos roca. Y luego empezamos a caracterizarlo en función de los tamaños de esas partículas que vamos encontrando. Entonces, decimos que una grava es algo más chico que 75 milímetros y más grande que 4,75 milímetros de diámetro. Luego vienen las arenas, entre 4,75 milímetros de diámetro y 74 micrones. Entre 74 micrones y 2 micrones tenemos los limos, y algo más chico que 2 micrones le decimos que es una arcilla. Entonces, un suelo termina siendo una composición de todas estas partículas juntas, mezcladas, y le vamos a terminar poniendo un nombre a esa mezcla de suelo en función de qué es lo que predomina. Entonces, si la mayoría de ese suelo son tamaños de grava, le decimos que es una grava. Si la mayoría de ese suelo son finos y son arcillas, decimos que es una arcilla, y así. Entonces acá vemos una separación de un suelo en función del tamaño grava, pasando por gravas un poco más chicas, arenas, y luego lo más chiquito, que será una mezcla entre arcillas y limos. Tengamos en cuenta que una partícula de arcilla que tiene menos de 2 micrones es algo que no se puede ver con un microscopio común. Hay que usar microscopios electrónicos, como se usó para sacar estas fotos que están acá abajo. Bueno, ahora vamos a referirnos a suelos que decimos problemáticos, como aquellos suelos que nos generan algún tipo de complejidad, tanto en el diseño como en la construcción de nuestra obra. En el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires en general, básicamente son dos tipos de suelos los que podemos encontrar que nos generan alguna complicación, que son los expansivos y los suelos blandos. Con respecto a los suelos expansivos, son sobre todo arcillas que presentan un comportamiento diferencial en función de la humedad que contienen. Cuando se humedecen, se hinchan, como vemos acá, y cuando se secan, cuando disminuye su humedad, se contraen y achican su volumen. Bueno, este nos genera un problema en la obra que está arriba de ese suelo, porque durante su vida va a estar sometida a estos cambios de humedad en el suelo. Y la obra va a tener que estar diseñada para resistir estas deformaciones diferenciales que nos van a complicar bastante. En cuanto a los suelos blandos, son en general arcillas saturadas, están llenas de agua, son blandas, quiere decir que ante un peso que reciban, ante una presión que reciban, van a cambiar mucho su volumen, siempre achicándose, y entonces al ponerle una estructura arriba, nuestra obra, el peso que genere nuestra obra va a generar que se asiente ese suelo, que se consolide, que achique su volumen. El problema es que no lo va a hacer de manera pareja en toda la obra, sino que tiende a achicar más su volumen y por lo tanto generar mayores asentamientos en el centro de la construcción y menos en los bordes. Y entonces nos genera nuevamente unos asentamientos diferenciales entre lo que es el centro y el borde de la construcción. Y nuestra obra va a tener que estar diseñada para resistir ese asentamiento diferencial. Vamos a mirar ahora un mapa topográfico de la provincia de Buenos Aires, como para tratar de ver dónde puede ser que encontremos este tipo de suelos. Fíjense que más o menos en celestito tenemos niveles que están muy cerca del nivel del mar o del río. Y en verde ya estamos arriba de los 70, 100 metros de altura. Ahora, si hacemos un zoom en lo que es el Gran Buenos Aires, bueno, vamos a ver nuevamente en celestito todas las zonas que son bajas, ¿no? Y en verde o amarillo zonas que ya están por arriba de los 20, 30 metros
de altura. En toda la zona baja, que está marcada con celeste, es esperable encontrar suelos blandos. Porque estos suelos blandos se generan a través de sedimentación de partículas muy finitas, como son las arcillas y los limos, en el agua, cuando el agua baja su velocidad. Entonces, toda el agua que trae el río Paraná, el río Uruguay, al llegar al delta, frena su velocidad y empiezan a sedimentar estas partículas. Y a través de muchos años, de generarse estos sedimentos, terminamos teniendo estos suelos blandos. Entonces es esperable en todas estas áreas pintadas de celeste encontrar ese tipo de suelos. Por el contrario, en las áreas altas, en las áreas de 20-30 metros de altura, lo que es esperable es encontrar en superficie pequeños espesores, cuando digo pequeños son 70-80 centímetros, de arcillas expansivas. Ahora vamos a pasar a ver un corte de alguna zona de transición entre la zona alta y la zona baja, como para ver los suelos que están involucrados en ese perfil. Bueno, acá vemos un corte donde vemos una barranca. Esta barranca la podemos ver en la ciudad de Buenos Aires si arrancamos en el Parque Lezama. Seguimos por Barrancas de Belgrano. Nos vamos ya después para la zona norte, toda la costa del Río de la Plata, en San Isidro, Vicente López. Y si después seguimos para el lado de Tigre, la seguimos viendo, pasando por Campana, Zárate, seguimos encontrando esa barranca en la costa del Paraná. Y si seguimos hacia el norte, la vamos a seguir encontrando hasta Rosario, por ejemplo, en el Monumento de la Bandera. O sea, es algo que es visible. Bueno, acá tenemos un corte de esa zona. Entonces, empezando de abajo hacia arriba, lo que vamos a encontrar si hacemos un estudio de suelos, vamos a encontrar a una profundidad superior a los 50 metros. No es habitual hacer estudios de suelos tan profundos, pero abajo de los 50 metros vamos a encontrar unas arcillas que se llaman verdes o azules. Son arcillas muy viejas, estamos hablando que se generaron en una era geológica que es el Mioceno. Estamos hablando que tienen entre 5 millones de años y 20 millones de años de edad. Arriba de eso hay un espesor importante de suelos densos, de arenas muy densas, más o menos a partir de los 25 metros de profundidad podemos llegar a encontrarlo, y se denominan en la zona, se las llaman las arenas del Puelchense. Estas arenas tienen entre 1 y 5 millones de años más o menos. Posteriormente se generó un estrato que llamamos Pampeano, tienen entre 10.000 y 1 millón de años. Se trata de cenizas volcánicas que fueron transportadas por el viento desde la cordillera y fundamentalmente arcillas y limos que se fueron depositando una arriba de la otra en distintas capas y con ciclos alternados de humedecimiento y desecación. Esto generó que se fueran apretando las partículas entre sí, que fueran consolidando, lo que genera un estrato bastante duro, muy bueno para fundar. A la vez, estos ciclos de humedecimiento fueron acompañados por aguas que contenían sales, entonces al evaporarse el agua quedaron las sales pegando, cementando los contactos de las partículas entre sí, lo que colabora con la resistencia del material. La barranca, que en algunas zonas se puede observar y en otra está debajo del suelo que vino a continuación, nos habla de que esto fue alguna vez la costa del mar. Posteriormente, los depósitos que trajo el río Paraná, que se fueron sedimentando, generaron en los últimos 10.000 años el estrato que llamamos pospampeano, que es un suelo muy blando por haberse sedimentado en el agua, saturado, está todavía lleno de agua, y habitualmente lo llamamos
le decimos barro a este suelo. Es un suelo que genera bastantes problemas porque es muy blando y al intentar fundar una obra ahí, bueno, vamos a tener que lidiar con los asentamientos que se van a producir. En las próximas presentaciones vamos a hablar de las arcillas expansivas en detalle que solemos encontrar acá arriba, en unas capas de 70-80 centímetros, 1 metro, y de los suelos blandos que encontramos en toda la costa del Río de la Plata, Río Paraná. Bueno, finalmente dejamos acá nuestros datos de contacto para que nos hagan algún comentario, sobre todo si hay algún tema que se les ocurre que deberíamos desarrollar con mayor profundidad. Gracias.